Dios te bendiga, Dios te guarde, muchas bendiciones. Qué privilegio poder llegar en esta oportunidad a cada casa, a cada hogar, a cada rincón de este globo terráqueo, ¿verdad? Donde Dios nos ha dado la bendición de poder habitar. Hoy vamos a estar platicando un poquito de los acontecimientos que están sucediendo al día de hoy, actualizándonos un poco con todo lo que está pasando y poder desenmascarar las obras infractuosas de las tinieblas, poder lograr entender un poco más cuál es la operación de error que dice la palabra que está en acción, ¿verdad? La operación de error. Eh, o la operación también lo podríamos decir de engaño. Yo más lo logro ver como y entenderlo como una operación de engaño donde el mundo entero está siendo engañado, pero dice la palabra que solo los entendidos resplandecerán. Entonces la idea es trasladar con la misericordia de Dios, con su gracia, con su unción, poder trasladar hacia ustedes ese entendimiento para poder ver, ¿verdad? Mis ojos, dicen desde oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Entonces, lograr ir viendo lo que está sucediendo y hacia dónde vamos. Siempre mencionamos la palabra Maranata, el Señor viene pronto. Sí, gloria a Dios, nos preparamos para su día. Amén. Pero ¿qué tan pronto es eso? ¿Qué tan cerca estamos? Eh, ¿Cuánto tiempo queda? ¿Cuánto aproximadamente falta para la venida del Señor en las nubes? Donde dice, no es la venida eh, pública donde todo ojo le verá. Es cuando el Señor venga por sus escogidos, cuando el Señor venga por sus fieles, cuando el Señor venga por un grupo especial y único que se conoce como la iglesia novia. Amén. Comencemos viendo, no me quiero alargar mucho y quiero expresar con palabras y con imágenes las cosas que están sucediendo. Ahorita estamos viviendo una situación a nivel mundial donde el epicentro de todo lo que estamos hablando, lo voy a poner en pantalla para ir viendo y si me ayudan el epicentro de todo lo que estamos gestionando vendría siendo diversas guerras que están existiendo a nivel mundial. No solo hay un conflicto armado, sino hay muchísimos y hay otros que son conflictos prearmados. Quiere decir que es una confrontación que todavía no ha llegado a ser bélica, pero sí hay una confrontación entre naciones que tarde o temprano se puede desencadenar en una guerra interna. Actualmente podemos decir que hay una confrontación no bélica, pero sí hay una confrontación directa entre Israel e Irán. Eso está en pausa, pero es una confrontación. Podemos decir que China y Estados Unidos están en una franja disputa, en una clara disputa, los dos, pero está todavía eso ahorita en pausa. Otra confrontación que existe son las dos Coreas, la norte y la sur. Otra confrontación son las Malvinas, ¿verdad? Todo el territorio que reclama Argentina con Inglaterra. Es otra confrontación. La otra que es un poquito más clara, que sí ha llegado a ser bélica, es Ucrania con Rusia. También hay otra que no se habla mucho, pero hay una confrontación entre Polonia y Alemania, otra confrontación entre China y Taiwán y otra entre Pakistán y la India. Ahí lo podemos ver que todo eso se va a gestar en algún momento. Pero lo que hay que ir entendiendo con esto del que estamos viendo ahorita es la confrontación que está viviendo Israel. Israel es para nosotros una Israel para nosotros es una aguja, es una señal, como puse aquí en pantalla y me voy a auxiliar del pizarrón para poder entender que Israel para nosotros viene siendo su angustia, una señal de que hay un evento previo que se le conoce para nosotros como el arrebatamiento. Entonces la angustia de Jacob, la consolación
de Israel. Es un periodo de transformación que ellos tienen que vivir y que eso se conoce también como la semana 70 de Daniel. Ya después van a poder vivir ellos confiadamente y plenamente hasta el milenio. Entonces Israel está esperando la venida del Mesías, que tiene que venir y traer ese consuelo a Israel que tanto anhelan, que tanto desean. Pero nosotros no estamos esperando ese momento, porque ese momento es directamente para Israel. Para nosotros, al final de la dispensación de la gracia, va a haber un momento donde nosotros vamos a salir de esta tierra. Entonces, tenemos que ubicarnos bien en una línea de tiempo que nosotros estamos preparándonos para este evento que es prácticamente es un previo antes de la semana 70 de Daniel, la iglesia novia, pero Israel directamente tiene que vivir una angustia. Entonces, en ese contexto tenemos que ir entendiendo todos estos acontecimientos. Vamos rápido por cuestión del tiempo. Entonces, ¿dónde estamos hoy en día? ¿Verdad? Veámoslo. Un Estado palestino debe ser aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU. Esto no va a ser aprobado porque Estados Unidos veta y bloquea, por lo tanto no puede ir. Entonces hay que entender que Israel lo que reclama es un territorio y hay otros que también reclaman otro territorio. Voy a tratar de poner un mapa para poderlo ver y desde esta perspectiva entenderlo mejor. Entonces, el Estado palestino o la tierra que reclaman, hay que comprender que no solamente son los palestinos que quieren su tierra, miramos también en cierta perspectiva a Irán, que quisiera tomar el control de Siria y quisiera tomar el control del Líbano como una franja a nivel horizontal, digámoslo de esta perspectiva, el imperio persa. Ahora, los árabes, que no son persas, otra raza, ellos con la península arábica se quedan satisfechos. Y los turcos otomanos, ¿verdad?, que son invasores mongoles en la parte superior. En medio de los turcos otomanos quedarían los de la famosa Kurdistán que quieren. Entonces todo el mundo lo que está haciendo es reclamando, y aquí hay un grupo pequeño, muy pequeño, que son los palestinos, que también quieren su territorio. Entonces, al final de cuentas, no es solamente una raza que hay en Medio Oriente, ¿verdad? Me estoy refiriendo a los musulmanes. Los musulmanes son diferentes razas. Están los kurdos, están los turcos otomanos, están los persas, están los árabes. Entonces, cada uno tiene diferentes intereses, ¿verdad? Es como los asiáticos, ¿verdad? Nosotros le decimos, hay asiáticos de Corea, hay asiáticos de China, son diferentes tipos de asiáticos, pero en Medio Oriente también hay diferentes tipos de árabes. Y la pregunta es, ¿qué piensa cada raza? Cada raza tiene su concepto acerca de la tierra que ellos quieren. Entonces, aquí hay que poner un contexto que cuando fue la Primera Guerra Mundial, que comenzó prácticamente el dominio, era de 400 años aproximadamente de los turcos otomanos de toda esta región. Toda esta región, la que la tenía, que la gobernaba, eran los turcos otomanos. En alguna medida la agarran los británicos, la agarran los franceses, y los franceses se quedan con la parte de Siria, el Líbano, la parte de arriba. Y la parte de abajo se quedan los ingleses. Esos dos negocian y ellos son los que al final le entregan allá en Versalles, le entregan su territorio a Israel, ¿verdad? Y se concluye, o sea, no fue de un año para otro, comenzó un poco antes de la Primera Guerra Mundial y hasta después de la Segunda Guerra Mundial se logra ese territorio, pero no se lo dan a los palestinos, porque los mismos judíos de Egipto, perdón, los mismos árabes de Egipto se niegan a entrar en esa disputa. Y hay otros que también, porque los de Egipto querían la península del Sinaí, no se la querían entregar a los palestinos. Entonces, entre ellos mismos, durante años ha habido conflicto interno entre ellos, que ellos no se ponen de acuerdo porque también ellos quieren la tierra. Entonces, esa tierra es peleada no solo entre judíos y peleada por árabes o persas
o palestinos, es peleada por las mismas razas de judíos y musulmanes. Entre los musulmanes se pelean esa tierra, dándome el contexto. Pero para verlo un poquito más y entenderlo un poquito más, en los árabes, los persas, todos los de Medio Oriente se unen solamente cuando están en contra de Israel. Eso es algo que hay que ir entendiendo un poco más para ir abriendo los ojos, ¿verdad? Entonces, desde ya hace un par de años se viene anunciando la soledad de Israel, Israel alone. Es un tiempo donde ellos tienen que vivir esto. Vamos a poner un poquito más de contexto para ir entendiendo lo que quiero ir refiriendo. En el 2025 nosotros arrancamos un año, en el mes de mayo, una guerra muy fuerte entre Irán y entre y Israel. Fue una cuestión acérrima, extremadamente fuerte, que se estaban enfrentando entre ellos. Pero de alguna manera eso se calmó, se puso en pausa. Pero lo que ha arreciado últimamente es la guerra que vive, jamás se dice, con Israel, pero realmente el nombre correcto, que es lo que yo quiero platicar hoy con ustedes y por eso es tan importante este tiempo, es que no es jamás la guerra. La guerra no es jamás, ni tampoco la guerra son los árabes. Hay que entender un poquito más allá qué hay detrás de todo esto. ¿Qué hay detrás de todo esto? De todas estas fotos que de una u otra manera se han difumado, se han trasladado por las redes sociales, qué tanta realidad o qué hay detrás de todo esto. Ok, en base a eso, ahora sí podemos platicar y podemos ver precisamente cuál es la operación de engaño en que estamos viviendo actualmente. Y el mundo se está preparando para este momento que es complicadísimo. Veámoslo. De primero podemos decir claramente que hay una organización que junta a todos los países musulmanes. Es una organización con fines, lógicamente, de ellos en su doctrina basada en el Corán, de la venida de su líder, que es el Mahdi, que para nosotros podríamos decir que es, en nuestra doctrina es el anticristo. Pero ellos, debemos estar claros que los musulmanes están esperando a su Mahdi, a su Mesías. Entonces ellos por eso que se unen y porque tienen diferente forma de pensar y diferente forma de gestar, digamos, la misión de ellos, pero la visión sigue siendo la misma. Entonces, ellos han logrado, y la visión de ellos prácticamente es una visión que se basa en lo económico. Pero si para poder defender lo económico van a tener que hacer tratados armamenticios, los van a hacer. Producto de ello fue que en el mes de septiembre los árabes ya tenían armas nucleares por el pacto que habían hecho o el convenio que habían hecho con Pakistán. Entonces, las armas nucleares de Pakistán ya están al alcance de los árabes. No estoy diciendo de los persas, estoy diciendo de los árabes. O sea, son diferentes razas, pero como ellos tienen una comunidad entre ellos, entonces quiere decir que aunque yo haya tenido el convenio, ese convenio también le es a los otros también les es factible, o a los otros también les puede ser útil en algún momento. Dado eso, vuelve peligroso a Medio Oriente, porque a Medio Oriente ya puede contar con armamento bélico. Okay. Todo esto en un contexto de querer reconocer. El mundo entero reclama reconocer a Palestina como territorio, pero cuando uno logra entender un poquito más este asunto, ¿verdad? El mundo quiere a Palestina, pero es el mundo. Entonces, no es lo mismo. ¿Qué quieren los reyes de Oriente o qué quieren los que viven en Medio Oriente, que son los diferentes países musulmanes?
qué es lo que ellos quieren y qué es lo que quiere el mundo. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, una verdad que tenemos que ponerle mucha atención, solo para que quede un poco más claro, una verdad que tenemos que ponerle bastante atención es que Medio Oriente, desde hace ya un tiempo está preparándose con un cierto objetivo. Para poderlo entender mejor, todo este conflicto arrancó desde 1948. O sea, no arrancó el 7 de octubre en la fiesta de Sukkot, en la fiesta de los tabernáculos. Esto arrancó desde 1948. Más o menos tuvieron unos meses previos a declarar la independencia de Israel, pero de esos meses previos donde Israel estaba en un tire y escoge cuánto territorio le iba a quedar a ellos, cuando se había ya firmado que ya venía la independencia de ellos, en los países que rodeaban también querían su territorio. Y el territorio definitivamente siempre lo han querido desde hace muchos años. Lo que pasa es que Israel sí tenía una estructura para poder obtenerlo y los otros no la tenían. Y esa es la cruda realidad de que se conoce Medio Oriente, que Palestina o ese grupo de gente carece de una estructura organizacional para poder gestar y poder conformar una organización que lidere a una nación económica, social, política, cultural. No pueden. Son generaciones que han vivido en guerra y guerra y guerra y guerra y no saben otra forma. El odio lo tienen enraizado, entonces no pueden gestar ellos una estructura de paz para poder liderar independientemente. Y eso lo saben las comunidades que están alrededor. Ahora, dado esto y entendiendo todo esto, entonces, ¿qué habrá detrás? ¿Verdad? ¿Qué habrá detrás de esto? Entonces, para ir entendiendo mejor ir comprendiendo la guerra, sabían los de Medio Oriente que el 7 de octubre esa guerra estaba perdida si se enfrentaban de ejército a ejército. O sea, jamás directamente con el ejército israelí que salía de ese. O sea, esa guerra estaba totalmente perdida. Pero a pesar de que ellos ser calculadores y saber de que venía un conflicto entre ambos a largo plazo, ellos sabían que esa guerra la podían ganar a través del BDS, el Freedom, Justice, Equality, que vendría siendo este grupo que se le conoce como el Congreso Palestino, que está liderado en el extranjero. Este Congreso Palestino, que esta es la raíz del tema, ¿verdad? Prácticamente por qué quería platicar con y sacarlo al aire. Este grupo es un órgano coordinador. Este órgano coordinador del Comité Palestino es lo que busca, coordina el famoso PDS, que es el Boycott, Divest, Sanctions. Este es un comité que lo que busca es boicotear todas las operaciones que hace Israel o que gestiona Israel. Su propósito es impulsar una campaña de boicot, desinversión, sanciones contra Israel. Esto lo obliga, este grupo trabaja hasta llegar a tal punto de que sea sancionado Israel en el derecho internacional. O sea, lo que busca es desestimar, desvalorizar, ridiculizar y hasta cuestionar a Israel. Es un grupo muy fuerte que se maneja con millones de dólares. Entre estas, ellos lo que buscan es reconocer el derecho de los palestinos a la autodeterminación y terminar lo que consideran las políticas de ocupación y desigualdad. Entonces, ellos quieren establecer, este grupo fue establecido en el año 2017. Por eso es que si el conflicto de Israel y Hamas, que no tiene tiene apenas un par de años, esto fue gestado y salió de base de un grupo de gente que estaba gestando
un boicot en contra de Israel. Entonces, el punto era ridiculizar a Israel, el punto era desestimar a Israel. Entonces, esto ya venía gestándose, ¿verdad? Este Congreso palestino reunió más de 5,000 palestinos de la diáspora. Este tiene sus raíces en lo que fue la famosa OLP de Yasser Arafat y vincula las prácticas de Hamas con las corrientes islámicas. Veámoslo un poquito más para entenderlo más. Este grupo tiene diferentes ramas y una de esas ramas vendría siendo Hamas. Prácticamente Hamas es un brazo de ellos para los intereses de ellos, ¿verdad? Que es boicotear a Israel, ¿verdad? ¿Y cómo utilizan ellos? Entonces, Hamas, el ejército es una rama, pero no son todas las ramas. Tiene diferentes ramas en todo el mundo, en todo el mundo. Eso es muy fuerte, pero es importante entender. Su rol funciona como una de las diversas coaliciones dentro del boicot del BNC, como un aliado estratégico que desde el extranjero trabaja para difundir el mensaje del movimiento. Desde el extranjero. Su labor consiste en fortalecer y difundir la cultura del boicot y la resistencia civil entre la diáspora palestina y las comunidades internacionales, apoyando y la solidaridad con la lucha palestina por la liberación. Está formado por palestinos del exilio. ¿Dónde están esos palestinos? En todo el mundo. Entonces, prácticamente, ¿por qué Israel? ¿Por qué Hamas enfrentó a Israel? Porque había un plan atrás, que la guerra no se iba a ganar de ejército a ejército, pero sí se iba a ganar a través del boicot o a través de las masas que se iban a levantar para poder frenar a Israel en el famoso derecho internacional. Entonces, la guerra no se gana en el campo de batalla, la guerra se gana en los, digámoslo así, en los juzgados, en la ONU, en las instituciones que van a penalizar a Israel. Entonces esa era la idea de ellos. Pero sigamos entendiendo más qué significa esto o hacia dónde vamos, ¿verdad? El Comité Nacional Palestino, BDS, o que su brazo es BNC, y sus vínculos, ¿verdad?, que tiene la organización, el comité, lo que busca es boicotear internacionalmente a Israel, quitarle toda la inversión que reciben y buscar que sea sancionada la campaña contra Israel, buscar que sean sancionados a través de levantar una campaña contra Israel. Entonces, ¿dónde vemos los resultados de ellos? Veámoslo acá. Miramos prácticamente. Europa en manifestaciones que claman por una Palestina libre y contra el genocidio. Así las hemos visto en Roma, París, Bruselas, Lisboa, Madrid, Barcelona o Londres. Pero también a nivel mundial, como la masiva manifestación que ha tenido lugar en Estambul. Unas manifestaciones en las que la tensión se ha ido incrementando a lo largo de la noche, culminando algunas de ellas con enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, como en Londres, Atenas, Sevilla o Barcelona. Ahí miramos claramente que hay manifestaciones en México, Irlanda, Siria, Francia, Italia, Líbano. Algunas son de un grupo pequeño de gente, pero la de Berlín, que atravesaba todo el campo hasta llegar a la puerta principal que ellos tienen, todo eso que son miles de gentes en la calle, está liderado por un comité, por un congreso. Entonces ellos lo que buscan, ¿qué es? ¿Cuál es el objetivo al final de ellos? De poder decir, no, el objetivo no es de ellos de reclamar la tierra
de Palestina, porque como estábamos viendo en un principio, ellos al final de cuentas son un grupo de gente que está en el Medio Oriente, pero no son ellos los dueños del Medio Oriente. Cada uno hay diferentes razas que son dueños de un territorio en Medio Oriente. Entonces, entre ellos mismos, entre los musulmanes, hay división entre ellos. Así como pasó en 1948 cuando se le iba a dar el territorio a Israel. Entre ellos mismos no se pudieron poner de acuerdo y por eso ni los árabes, pero ni los británicos, ni los franceses les pudieron reconocer una tierra a ellos. Entonces, entre ellos mismos no se ponen de acuerdo. Entonces, ¿por qué miramos un montón de gente? O entender un poquito más, ¿por qué mirar esta flotilla que viene desde España? Recuérdense que España fue el primer país que le abrió las puertas a Yasser Arafat, el famoso líder de ellos, ¿verdad? Entonces, porque Palestina jugó un papel crucial para que cuando había salido España de la guerra de la dictadura de Franco y pudiera entrar a su etapa civil, pues tuvo un apoyo de los árabes, tuvo un apoyo que le ayudó a ellos a poder pertenecer a la ONU. Entonces ese apoyo que ellos recibieron les abrió las puertas completamente a tener una relación directa con ellos. Entonces ellos desde su trinchera, desde su país, están apoyando ese movimiento. Y estamos viendo que son una cantidad de barcos que están moviendo aquí. Entonces, ¿qué es lo que quiero trasladar en pocas palabras? Y no me quiero largar. Que estamos viviendo un enfrentamiento entre dos grandes grupos, ¿verdad? El primer grupo que estamos viendo es el Congreso Palestino, que es el Congreso de Hamás, que está buscando y que está liderando y que está gestando algo. Pero por otro lado, se levantó este hombre diciendo que hay un consejo de paz. Eso fue lo que vivimos hace unos días para poderlo entender un poquito más. Que este hombre se levantó, el presidente de Estados Unidos, anunciando un convenio de paz para ellos, ¿verdad? Anunciando que hay un plan de paz, que si jamás aceptan los términos, pero no es jamás, ¿verdad? Es jamás, ¿cómo? Miren, es que es bien impresionante esto, porque jamás prácticamente la guerra la tiene perdida. Prácticamente de ejército a ejército la tiene perdida. Y los mismos de Medio Oriente no lo apoyan al 100% a Hamás, para que ellos tengan su territorio. Ellos mismos saben que ellos no tienen un grupo que puede liderar una nación que surja y que emerja en una economía poderosa, como pasa con los otros países de Medio Oriente, Emiratos Árabes, Arabia. O sea, no tienen una estructura, no tienen un liderazgo que pueda. Pero, ¿por qué uno se puede sentar y negociar con ellos? Porque ellos están ganando la guerra. Los de Hamás creen que están ganando la guerra en las calles a través de este Congreso palestino que ellos gestionan. Entonces, ahora, ¿cuáles son las negociaciones que se tienen que dar? Ok, entonces, ya vimos que de un lado es el Congreso palestino, pero ahora tenemos que ver lo que existe el otro lado. El otro lado también tiene sus bemoles, ¿verdad? Miren, al final de cuentas, cuando hay un conflicto entre dos, el que casi siempre pierde es el de en medio. Cuando dos están peleando, ¿verdad? El que pierde es el que es neutral, ¿verdad? Porque o queda bien con uno o queda bien con el otro, pero quedar bien con los dos es imposible. Entonces, ¿quién es aquí el que está en medio de los dos conflictos? Es Israel, el que es. Entonces, por un lado entonces, ¿cuál es el conflicto que tienen entre ellos, ¿verdad? Entonces, el plan de paz nuevamente vuelve a surgir, que en Medio Oriente lo va a liderar esto un británico, como pasó en la primera guerra, antes de la Primera Guerra Mundial. Los británicos teniendo control y gestión de Medio Oriente. Entonces, ¿quién lo va a liderar? Es este hombre. Entonces hemos estado platicando que no solamente él, sino hay otro hombre que está detrás de esto, que es Jared Kushner. Tony Blair
y Jared Kushner, los dos, claros. Pero hay que ponerle mucha atención. ¿Qué es lo que estos hombres buscan? Entonces, aquí les mira ver claramente que lo que hay es 4.8 billones. El Golfo le inyectó en investment firm, en una firma de inversión que tienen ellos. Entonces, hay más de 4.8 millones invertidos de medio de los árabes, árabes y persas y todos los de la comunidad de Medio Oriente que están invertidos en este grupo, que está liderado por Jared Kushner y que está liderado por Tony Blair. Miren, yo estoy a favor de Dios y del pueblo de Dios, ¿verdad? No estoy a favor ni del Congreso palestino de Hamas y el Consejo de Paz, pues hay que analizarlo bien. ¿Favor de quién, verdad? Porque al final no hacemos nosotros una inclinación partidaria. Nosotros lo que hacemos es un análisis didáctico de lo que está pasando. Entonces, lograr llegar a comprender que Jared Kushner tiene grandes negocios, ¿verdad? Este Consejo de Paz, tanto con los árabes, con los del Golfo, y aquí están las noticias, se los pongo como base para poder entender, y grandes negocios con Israel en fondos privados, ¿verdad? Podemos ver también, ¿verdad? Aquí otra noticia, 2 billones ya directamente con los árabes sauditas. Padres, no estamos hablando de millones, estamos hablando de billones. O sea, hay una inversión. Entonces, ¿qué es lo que se está gestando? Prácticamente, ¿qué es lo que se está dialogando? Que lógicamente ahorita se habló de un convenio de paz temporal, digámoslo así, porque están negociando, solo vamos a soltar rehenes y vamos a frenar el armamento y la guerra que pueda... pero tenemos que sentarnos y tenemos que dialogar, porque el objetivo de todo esto o la meta de todos estos países son musulmanes, es ver qué vamos a hacer con toda la inversión que está ocurriendo en Medio Oriente. A todos es de saber, ¿verdad? Y todos sabemos a nivel mundial que lo que sobra en Medio Oriente es dinero, es dinero. Es dinero. Entonces, un piloto de avión de una aerolínea en cualquier parte del mundo anhela ir a volar a la flotilla de Qatar Airlines o ir a Emiratos a volar su aerolínea, ¿verdad? Todos. ¿Por qué? Porque pagan mejor. ¿Por qué? Porque un arquitecto, un proyecto de desarrollo inmobiliario es mejor desarrollarlo en Medio Oriente que desarrollarlo en otro país, Europa. O sea, toda la mano de obra calificada de Europa, de Estados Unidos, donde es mejor cotizada. Ustedes lo pueden ver hasta con el deporte, ¿verdad? Los deportistas europeos, cuánto ganan en Europa un futbolista y cuánto llega a ganar en Medio Oriente. Entonces hay que comprender que esto se está gestando en proyectos millonarios. Y el que queda en medio de todos ellos es Israel. Al final de cuentas es Israel el que está entre uno y el otro, entonces está gestando entre los dos, ¿verdad? Entonces tiene que llegar un momento donde Israel creo que jamás está listo para una paz duradera. Están negociando. Entonces, este tiempo es un tiempo del negociador, ¿verdad? Hasta así se le conocía hace unos años atrás a este hombre. Jamás va a acceder a liberar rehenes, ¿verdad? Y vamos a detener los bombardeos sobre Gaza, pero todavía no han logrado. ¿Por qué? Porque tienen que sentarse y repartirse los billones que hay allá. ¿Y a quién le va a quedar cada cosa? Y recuerde que al final de cuentas se van a poner de acuerdo. Estos contratos millonarios les va a quedar al Congreso palestino de Hamas y todos sus líderes, a los árabes del Golfo les va a quedar estos millones, y al final de cuentas a Tony Blair, que es los británicos, que es BlackRock, que es el fondo de ellos, les va a quedar esto. El fondo de inversión de Estados Unidos le va a quedar esto, pero al final, ¿quién va a quedar como el malo delante de todos? ¿Quién su imagen fue boicoteada? ¿Quién su imagen fue arrastrada, humillada? Y al final, ¿quién quedó como el malo de la historia? Israel.
Israel. Entonces hay que poner atención y por eso es que nos paramos y por eso es que yo estoy haciendo un previo de audio. Yo entiendo y comprendemos escatológicamente que tiene que vivir un tiempo Israel de soledad, de angustia, y que eso a nosotros nos sirve como una señal porque nosotros ya no deberíamos estar en la tierra, ¿verdad? Entonces vamos logrando entender un poco y vamos comprendiendo, ¿verdad? Que todos quieren una tajada de este pastel. Qatar juega un papel eh, de mediador ahorita. Y la reunión en Doha que hubo hace unos días, el fin de semana, donde prácticamente este hombre lleva la voz cantante de los líderes de Hamas. Seamos sinceros, los líderes de Hamas tienen millones en los bancos. No sé si lo tengo aquí, la cantidad que ellos manejan. ¿Y por qué todo ese dinero que tienen ellos en los bancos, los líderes de Hamas, no lo ponen mejor para comprar harina, para comprar suministros que lleven que lleven a todos los de la Franja de Gaza? Pues lógicamente ellos no van a gastar sus millones para ellos, porque eso no es, a ellos no les interesan los civiles de allá. O sea, estoy hablando de Hamas, estoy hablando de los líderes de ese grupo, ¿verdad? No les interesan a ellos. Si no, saquemos todos los millones que tenemos ahí, compremos alimento, ¿verdad? Pero ¿por qué utilizar una flotilla que vaya por las costas del Mediterráneo, como decían los romanos, el Mare Nostrum, ¿verdad? Que vaya allá haciendo bulla y algarabía y con una influencer o con varios influencers dentro de esa flotilla. Pero ¿cuál es el objetivo? Hacer bulla, boicotear a Israel, ¿verdad? Hacer bulla, llegar a crear. Esto es bien interesante. En Israel, un estado paria. Un estado paria se le conoce con este término porque es un estado que al final de cuentas se quede completamente solo, ¿verdad? Poner en el foco que hay en Israel Palestina son víctimas y Israel son los malos. Entonces, hay que evaluar con justo juicio, ¿verdad? Lo que está pasando, ¿verdad? Y poder platicar y hablar que por eso es que Israel lo que quiere utilizar o está hablando es de tomar control de la media, de tomar control de las redes sociales, tomar control del famoso X y TikTok, que es los medios que están utilizando este grupo que es el BDS, el grupo, el Congreso Palestino, el Congreso de Hamas, que están utilizando para poder mandar su opinión y levantar a las masas en contra. Entonces, en Estados Unidos ese es el objetivo de lograr ellos, tomar las masas para que boicotear, que sea tanto el mover de las masas, como está pasando en Europa, que consiga que sus líderes, al final de cuentas, tengan que inclinarse no por lo que ellos piensan o creen, sino por lo que el pueblo los empuja o los haría hacer, que es ir en contra de Israel. Entonces, eso es lo que se está gestando en Estados Unidos. Entonces, hay que tomar control de la media, hay que tomar control de las redes sociales. ¿Para qué? Para no boicotear a ir en contra de Israel. He tratado de ir poco a poco mesurado, ir metiendo la espada para ir comprendiendo un poquito más. Entonces, hay un grupo, Tony Blair, Kushner, que son de Trump, que son los que están negociando. Entonces, son los que se van a sentar a negociar con los del Golfo para ver cuántos proyectos le va a quedar a cada uno. Solo para que tengamos ahí referencia, ¿verdad? Tony Blair con los saudíes han hecho él como un consultor en Medio Oriente, como un gestor en Medio Oriente, ha recibido una cantidad de más de 9 millones en consultorías allá. Entonces, ¿qué se está gestando, verdad? La cantidad que ha juntado Jared Kushner, ¿verdad? 2 billones, ¿verdad? Este es con Qatar. Hay más información para que ustedes puedan comprender esto, ¿verdad? Que esta es una zona residencial privada en la Florida donde tiene su casa de descanso verano
uno del Consejo de Paz, que es Jared Kushner, pero también la tiene el de Qatar, que vendría siendo el emir de Qatar, donde ambos tienen una resolución. Es un búnker de los millonarios, donde el emir de Qatar posee una propiedad, ¿verdad? Entonces ahí se juntan, ahí hacen negocios y ahí gestionan. Entonces, una cosa es lo que dicen las masas y otra cosa es lo que se está gestando detrás. Las masas solo sirven para poder gestar e ir en contra de Israel. Pero aquí hay una verdad que se ha gestado durante años, donde se viene negociando entre ambos desde hace, esto comenzó a gestarse desde 2017. Bien interesante, ¿verdad? Porque desde el 2017 se formó el Congreso, el BDS palestino, y en el año 2017 este hombre, Jared Kushner, salió a negociar en Medio Oriente. Entonces lo que estamos viendo hoy no nació ayer, esto viene desde el 2017. O sea que la guerra de Hamás fue un medio, el del 7 de octubre, que estaba parte de un plan que venía desde el 2017, que tiene una visión, que no es tierra, la visión es poder hacer grandes business. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a poder presionar nosotros para poder también lograr nuestra parte a través del comité? Interesante, ¿verdad? Es una organización que financia el terror en los grupos, el BDS. Ahí está la información para que no sea yo el que esté hablando, ¿verdad? Y ahí es donde está hablando. Entonces, al final de cuentas no es tierra. Ok, vamos a ver si logro conseguir más información para que ustedes logren ver y lograr entender todo esta situación que se está gestando allá, todo lo que se está gestando y se está formando al final de cuentas. Dios santo. Bueno, ahí dejémoslo. Entonces, tiempo delicado, por supuesto, un tiempo sumamente delicado, un tiempo donde hay que poner, como decimos nosotros, las barbas en remojo. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando estén diciendo paz y seguridad? ¿Verdad? Los acuerdos, esto se conoce también como los acuerdos de paz. ¿Qué está pasando? Entonces, una de las cosas que uno tiene que llegar a entender es lo que Israel se conoce como la opción de Sansón. La opción de Sansón tiene sus raíces israelitas cuando Sansón, el juez Sansón, aprendido o encarcelado, prisionero por los filisteos, fue encadenado a las columnas del templo de ellos y Sansón empujó las columnas del templo derribando el techo, lógicamente suicidándose él, pero también cayeron todos los filisteos, gritando, mueran ya los filisteos. Entonces, estas dos columnas, ellos mismos lo dicen, es una columna nuclear y la otra columna es económica. Entonces, ¿qué es lo que tiene parado a los filisteos, a Medio Oriente? ¿Qué es lo que lo tiene parado? Lo nuclear y lo económico. Lo nuclear y lo económico. Entonces, ¿qué le tengo que poner yo atención a esto? Al movimiento nuclear y al movimiento económico que se está gestando. Entonces, por eso es que es bien interesante ver este mes. Este mes, escatológicamente, septiembre, ha sido un mes de lo más interesante que pudo haber existido, porque fue un mes donde se armaron nuclearmente, se lograron hacer grandes alianzas militares en Medio Oriente. Pero no solamente militarmente, sino este mes lo que se está haciendo, lo que se está negociando son los contratos millonarios que se van a llevar todos los actores que están en Medio Oriente. Y al final de cuentas, pues va a haber un hombre que va a sacar la cabeza y va a tener su Nobel de la Paz.
pero tenemos que ponerle atención a esto, ¿verdad? Y al final de cuentas, entonces, con acuerdos militares, esas son las dos columnas del complejo de Sansón. La idea, miren, es trasladar información, trasládenla yo estoy trasladando solo datos, dando suficiente base para que abramos los ojos un poquito más, ¿verdad? Y poder decir, y poder ahora llegar ya a entender qué pasa cuando estén diciendo esto. Ok, ahí lo podemos ver más claro. Jamás aceptó liberar. Recuérdense que hoy es un sábado, un Shabbat, o es un día donde por lo regular Israel no saca nada de información, porque es un día de reposo. Hay muy poca información hoy y hay un par de cosas que han sacado, cosas que nunca hace Israel, solo unas pequeñas pinzas ha dado hoy, pero es un Shabbat. Entonces ahorita lo que estamos esperando es que salgan los prisioneros, ya sean, esperemos que sean más vivos que muertos, ¿verdad? Pero hay muertos que van a, cadáveres que van a entregar y por el momento, pero se están sentando estos a negociar, a negociar. Entonces, al final de cuentas, es eso. Ok, entonces el complejo de Sansón. Entonces son cuestiones que estamos viendo, que es la negociación que ellos están viviendo, ¿verdad? Desde el 2017 que este hombre salió a las calles, pero también salió a Medio Oriente, este hombre en 2017, pero también este comité Estambul se reunió. Entonces, paralelamente. Entonces, ¿esto desde cuándo viene? Desde el 2017. Ok, sigamos entonces. Ya voy a terminar porque no me quiero alargar y solo quiero entender esto. Entonces, el complejo de Sansón, que es interesante ir entendiendo e ir gestando, ¿verdad? Recuérdense que la inversión que este hombre obtuvo fue de 4 billones en la gira que hizo en el primer semestre del año con todos los países árabes. 4 billones, 4 billones. Si gastáramos $1.000.000 diario, tardaríamos 11.000 años en gastarnos 4.000 billones. Entonces, están desfilando los millones en Medio Oriente, ¿verdad? Entonces, la columna del complejo de Sansón es nuclear y económica. Las dos columnas son del templo de los filisteos. Entonces, los filisteos es los de Medio Oriente, ¿verdad? Entonces, todos ellos, que los que ahorita los tienen parados. Entonces, Israel llegará el momento en que va a boicotear, como lo han boicoteado a él, la economía y va a levantar una guerra nuclear. Entonces son las dos columnas que están ahorita gestándose allá. Ok, ahora, otra cuestión que ya para ir terminando, porque sí es importante que tengamos claro esta famosa frase que se está diciendo y que todo el mundo se asusta cuando la escucha, que es cuando digan paz y seguridad. Paz y seguridad. Entonces, ¿qué está pasando con esa frase paz y seguridad? Cuando digan paz y seguridad, vendrá la destrucción repentina. Entonces, esa frase hay que ponerle un poco de atención y hay que irla entendiendo qué significa paz y qué significa seguridad. Seguridad. Entonces, nosotros tenemos que verlo desde esta perspectiva, que la paz y la seguridad que se está moviendo en Medio Oriente, se los voy a poner aquí en pantalla. Esos acuerdos de paz no han sido firmados ayer, ¿verdad? Vienen firmados o se vienen firmando desde hace años. Entonces, la paz y la seguridad no es un día, ¿verdad? Cuando estén diciendo, es algo que se ha estado gestando desde mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces, los acuerdos de paz, ¿verdad?, comenzaron, podemos decir claramente, cuando en la cumbre árabe de 1967, después de la guerra del 66. Entonces, se han venido gestando esos acuerdos. Esa liga árabe acordó una paz de Israel y Egipto. Entonces, por eso es que todo esto hay que tenerlo de base, porque Israel sabe que Egipto está de su lado. Egipto no está en contra de ellos. ¿Por qué? Porque se firmó un acuerdo de paz previo.
que ellos lo respetan, que fue firmado en el 79. Interesantísimo, ¿verdad? Que a los acuerdos de Abraham, que es como le han estado llamando a todos estos acuerdos de paz. Otro acuerdo de paz fue el tratado que se vivió en Camp, este es mejor dicho el mismo, en Camp Davis. Este fue el tratado del 79 que fue firmado aquí por el presidente de Estados Unidos en su momento. Entonces, en Washington. ¿Verdad? Ahora miramos a Bill Clinton firmando también un acuerdo con Jordania de paz, ¿verdad? Un reino. Por eso es que Jordania se oponía a que todos los de Gaza fueran a parar a su territorio, y tampoco se los van a dar, porque todos los que están ocupando Gaza, ni se los van a dar a la península del Sinaí en Egipto porque hay un acuerdo de paz, ni tampoco se los van a dar a Jordania porque hay un acuerdo de paz previo. Ese fue el otro que firmó en su primer mandato el presidente de Estados Unidos. ¿Quién es este acuerdo que se firmaron entre los famosos Emiratos Árabes Unidos y Bahrein? Entonces, nosotros ahorita vamos a ver posiblemente otro acuerdo de paz, ¿verdad? Pero esto es una constante que ha resonado durante años, ¿verdad? Y que ha ido sonando. Solo para que tengan ustedes claro aquí, ¿verdad? Que este pequeño país firmó un acuerdo de paz. O sea, si este pequeño país que firmó un acuerdo de paz, ¿por qué no era más fácil eliminarlo, militarmente hablando? Bahrein, ¿por qué no era más? ¿Qué contratos millonarios hay ahí que impide firmar, que obliga o que empuja o que orilla a llegar a una mesa de negociación? Si pareciera ser que es una pequeña, como una piedra, como ¿cómo decirlo para lograrme llegar a comprender? Como algo insignificante, pero al final de cuentas no es insignificante. Hay algo de peso que los ahorilla, que los empuja, hay algo que tienen ellos que se puede llegar a crear un trueque, una negociación entre ambos. Yo te doy, tú me das. ¿Y qué me das tú? Si te des algo grande para poder, sentémonos. Pero cuando alguien no tiene algo, ¿por qué negociar? ¿Por qué nos vamos a sentar en una mesa? Pero cuando hay algo atractivo, grande, fuerte, pueden negociar. Entonces, ¿qué hay allá en medio? ¿Qué están negociando allá? Entonces, jamás, bueno, no se está negociando. Con ellos les van a dar una parte de lo que están repartiéndose en Medio Oriente. Pero ¿quiénes son todos los actores que están allá fungiendo? Entonces, hay muchos versículos que nosotros podemos decir en la Biblia que constantemente nos están hablando de paz, no solamente el de 1 Tesalonicenses, pero sí para poder ya ejemplificarlo y dejar aquí en pizarrón y aprovechar que tengo una buena herramienta didáctica. Entonces, la gracia es este tiempo. Nosotros vamos a vivir este tiempo de traslape. Esto es importantísimo que logremos llegar a comprender, porque es un traslape que se va a vivir entre paz y seguridad. Entre paz y seguridad. Entonces, paz y seguridad. Hay que tomar en cuenta que ese es el traslape. Y en ese traslape de paz y seguridad tendrá que ser el arrebatamiento, que podríamos decir que es la pretribulación. Entonces, ¿por qué estudiamos nosotros esto? Porque estamos estudiando el traslape que va a traer el arrebatamiento. Solo para que ustedes tengan claro esto, la profecía señalan a Israel que pasará un tiempo de falsa paz, y seguido de eso viene la guerra de Gog y Magog. Entonces, aquí en esta destrucción podemos decir claramente que va a aparecer la guerra de Gog y Magog. Miren, para lograr llegar a entender un poquito más y dar datos tan económicos, así como se dice que Trump es el CEO de Estados Unidos, que representa un grupo de inversión fuerte en Estados Unidos, Putin representa otro grupo fuerte de inversión en Rusia, que es el grupo de San Petersburgo.
Entonces él es un CEO del grupo San Petersburgo, Putin, es económico. Entonces, lo que tenemos que lograr llegar a entender que este es un año geoeconómico. El año pasado era un año más geopolítico de organizaciones. Por eso es que el año pasado la fuerza la llevaba el BRICS, pero este año, como es geoeconómico, la fuerza la lleva la Organización de Cooperación de Shanghái, que es, la unión, la alianza económica de los 3 países que se conocen como emergentes, que van a tomar control de la primera economía mundial en los próximos 30 años. Es China, Rusia y India. ¿Y cuándo se gestó esa alianza? Ahorita el 1 de septiembre. 1 de septiembre, alianza económica de las 3 potencias emergentes en el mes de septiembre. Mes de septiembre, firmando acuerdos nucleares y militares, los árabes con Pakistán. El mes de septiembre, octubre, gestando acuerdos millonarios entre los grupos del Golfo, los árabes y los persas y el Consejo de Paz de Estados Unidos. Entonces, ha sido este mes especial impresionante. Pero ¿por qué es esto? Porque siempre que hay fiestas judías, algo está sucediendo. Esta es la fiesta del Yom Teruah, el día de las trompetas, la fiesta de las trompetas, es el año judío civil, como le dicen ellos. El año es la fiesta de la expiación, la fiesta del perdón en octubre, y viene la fiesta del Sukkot en tabernáculos. Entonces se está gestando algo, pero tenemos que tener claro que estamos ahorita dentro de un traslape de paz y seguridad que desde 1967, después cuando fueron a 1979, que llegaron a Camp Davis, se ha estado gestando. Entonces, ¿cuánto llevamos de esa paz? Y que pronto puede venir una destrucción. Entonces, la destrucción de Hamás que vimos ahorita, o lo que se vivió ahorita, pues Israel solo sufrió ciertos golpes, ¿verdad? Que fue la guerra entre Irán y prácticamente en el mes de mayo con Israel. Fue una guerra, pero al final por eso decimos a este tiempo, le decimos de gracia, le llamamos principio de dolores. De dolores. Pero esta paz, solo voy a dejar ya los versículos que profetizan a Israel que viene una paz. Mi pueblo habitará en morada de paz, habitaciones seguras y en lugares de reposo tranquilo. Aunque los montes se aparten y los collados se muevan, no se apartará de ti mi misericordia ni el pacto de mi paz, ¿verdad? Ni el pacto de mi paz se romperá, dice el Señor, ¿verdad? En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiadamente. Este será su nombre con el cual lo llamarán Jehová justicia nuestra, ¿verdad? Y estableceré con ellos un pacto de paz y habitarán seguros. Entonces, ¿cuándo será esa paz segura? Hasta que venga el milenio, los 1000 años, hasta que venga Jesucristo y todo ojo le verá y reinará con paz. Entonces, es un tiempo apasionado para ir entendiendo escatológicamente. Sería bueno que hagan a nuestras redes sociales, voy a poner mi correo por si alguien quisiera platicar un poquito más, que con libertad pudieran tener contacto ahí y poder desarrollar las dudas que surjan de todo este tema. Ahí con libertad o en las redes sociales con mi nombre, ¿verdad? Información con gusto, hasta les puedo mandar copia de todas estas noticias, porque es entender el boicot que está sufriendo a nivel mundial Israel. ¿Y quiénes son los que lo están gestando en su mayoría? Los jóvenes, la juventud. Entonces, un tiempo de paz. Dios te bendiga, Dios te guarde
y que el Señor tenga misericordia de ti, de los tuyos y de Israel. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros y que Dios nos abra el entendimiento y que podamos ver la operación de engaño que se está gestando a nivel mundial. Bendiciones. Dios te bendiga.